Hay un tipo muy específico de persona que, cuando alguien le pregunta qué va a hacer por su cumpleaños, responde con una especie de indiferencia casi perfecta. No hay tristeza evidente en su voz, no hay dramatismo, no hay una historia larga de soledad que explique esa calma. Solo una, y después algo como, nada especial, la verdad. Es un día como cualquier otro. Y la gente que escucha eso no sabe muy bien qué hacer con esa respuesta. Algunos se inclinan hacia la lástima, otros hacia el escepticismo. Muchos concluyen, en silencio, que algo en esa persona está roto, que quizás está deprimida, que quizás está amargada, que quizás en algún punto de su vida algo salió muy mal. Pero esto no se trata realmente de cumpleaños, nunca se trató de eso. Se trata de algo mucho más profundo, más silencioso y en muchos casos mucho más interesante. Se trata de cómo el cerebro aprende a sobrevivir, de cómo la identidad se construye alrededor de ciertas heridas que nunca se nombraron del todo, y de cómo, a veces, lo que parece frialdad es en realidad una de las formas más sofisticadas de protección que el ser humano puede desarrollar. Empecemos por el principio, por la infancia, porque casi todo empieza ahí. Hay una edad, quizás los 5, los 6, los 7 años, en la que el cumpleaños es la cosa más importante del universo. Es el día en que el mundo debería girar alrededor de uno. El día de los regalos prometidos que no llegaron, de la fiesta que no se organizó, de los amigos que no vinieron, del padre que estaba trabajando, de la madre que estaba agotada, del pastel que era más pequeño de lo imaginado. Pequeñas decepciones que, en la mente de un niño, no son pequeñas en absoluto. El cerebro infantil no tiene las herramientas para procesar esa distancia entre lo que esperaba y lo que recibió. No puede decir fue una circunstancia difícil, ni el mundo no estaba en contra de mí. Lo que registra es más primitivo. Esperé algo, no llegó. Por lo tanto, esperar duele. Y ahí comienza un proceso que los psicólogos conocen como indefensión aprendida, un mecanismo por el cual el sistema nervioso deja de invertir energía emocional en resultados que históricamente han terminado en frustración. No es resignación consciente, es aprendizaje profundo. El cerebro simplemente deja de levantar la mano. Con el paso de los años, ese niño que aprendió a no esperar se convierte en un adulto que genuinamente no espera nada del 1 de octubre o del 12 de marzo. No hay esfuerzo en esa actitud. No hay represión. El sistema simplemente desactivó esa vía de manera tan eficiente que ya ni siquiera siente el impulso original. Pero hay otra categoría de persona que también dice no me importa mi cumpleaños y que viene de un lugar completamente distinto. Son personas que viven con lo que podríamos llamar ceguera temporal. Sus mentes están tan profundamente orientadas hacia proyectos, hacia metas, hacia el flujo constante de ideas y trabajo, que el calendario pierde peso específico. Para ellos, el tiempo no se organiza en celebraciones y fechas, se organiza en etapas de producción, en momentos de avance y momentos de pausa. Un cumpleaños no representa un umbral emocional, representa información, una fecha más en el sistema, no urgente, no accionable, archivada. Estas son, a menudo, personas con un locus de control interno muy desarrollado, un concepto que vale la pena entender bien. El locus de control, en psicología, describe desde dónde creemos que proviene el poder sobre nuestra vida. Las personas con locus externo sienten que los eventos del mundo, las opiniones de los demás, los rituales sociales son los que le dan sentido y validez a su existencia. Las personas con locus interno sienten que ese centro de gravedad está dentro, que lo que los hace valiosos no necesita ser confirmado por una torta con velas ni por 50 mensajes en el teléfono. Para estas personas, depender del reconocimiento externo no es solo innecesario, es, en cierta medida, incómodo. Hay algo en la sobreestimulación de la atención masiva que les genera una especie de ruido, un exceso de señales emocionales que no saben bien dónde colocar, y entonces la indiferencia ante el cumpleaños no es una carencia, es una preferencia genuina por el silencio. Y aquí viene la verdad incómoda que quizás nadie te ha dicho directamente, pero que en algún rincón de tu mente ya sospechabas. Hay una tercera razón por la que alguien evita su cumpleaños, una que no habla de fortaleza ni de enfoque, una que habla de miedo, el miedo silencioso a organizar algo, a decirle al mundo, hoy es mi día, y descubrir que nadie responde con la misma intensidad, que los mensajes llegan tarde, que los planes se caen, que la gente está ocupada, que el eco que regresa es más pequeño que la voz que lanzaste. Este miedo tiene nombre, se llama apego evitativo, y surge generalmente de una historia en la que mostrar necesidad emocional tuvo consecuencias, en que pedir fue sinónimo de quedar expuesto, en que depender de alguien resultó en abandono o indiferencia, y entonces el sistema aprendió
aprendió una estrategia de supervivencia elegante y dolorosa al mismo tiempo. Si no pido, no puedo ser rechazado. Si no espero, no puedo ser decepcionado. Si finjo que no me importa, nadie sabrá nunca cuánto me importaba en realidad. Estas personas no celebran su cumpleaños para no arriesgarse a confirmar lo que temen en lo más profundo, que no ocupan el lugar en la vida de los demás que creían ocupar. Es imposible, desde afuera, distinguir con certeza entre estas tres personas. Todas tienen la misma respuesta superficial. Todas dicen que es un día como cualquier otro, pero por dentro están en lugares completamente distintos. Una lleva la huella de decepciones antiguas, otra habita un mundo de enfoque y completitud, y la tercera lleva una armadura brillante sobre una herida que nunca terminó de cerrar. Lo que sí podemos hacer, y quizás es lo más valioso que nos deja este análisis, es volvernos más curiosos y menos rápidos para juzgar, más lentos para diagnosticar tristeza donde quizás hay paz, más cuidadosos antes de asumir que quien no celebra está sufriendo o que quien sí celebra está bien, porque al final la pregunta real no es si festejas o no festejas. La pregunta real es desde dónde lo haces o desde dónde decides no hacerlo. ¿Tu indiferencia nace de la libertad o nace del miedo? ¿Elegiste bajarte de la rueda o la rueda simplemente te tiró y decidiste llamarle elección a la caída? Eso no lo responde el calendario. Lo responde si uno tiene el valor de escucharse con honestidad, algo mucho más íntimo que una fecha. Si te has sentido identificado con alguno de estos puntos, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Leer que otros pasan por lo mismo nos ayuda a todos a sentirnos menos solos. Y si quieres seguir explorando cómo funciona tu mente, suscríbete para no perderte el próximo análisis.